Muy buenos días, nos encontramos en la semana 16 del trabajo no presencial del tercer periodo. Les habla José Alcides Romero a los estudiantes de grado décimo. En esta ocasión trataremos el tema de la caída libre. Entonces, pues para el punto número 1 se nos pide representar con un dibujo el experimento que diseñó Galileo Galilei para refutar la teoría aristotélica de la caída de los cuerpos. Entonces, en este pequeño párrafo aparece pues como los detalles de cómo Galileo Galilei o de qué experimento diseñó Galileo Galilei para precisamente refutar la teoría aristotélica de la caída de los cuerpos. Recordemos de que el paradigma que existía antes de Galileo Galilei era el supuesto de que entre más pesado era un cuerpo, pues más rápido caía. Galileo Galilei con su experimento demostró lo contrario. Entonces ustedes deberán establecer precisamente esa descripción de dicho experimento. Y ahora bien, con respecto a la pregunta 1b, nos dicen por qué la caída libre es un caso particular de un movimiento uniformemente variado. En esta ocasión entonces ustedes deberán, con la ayuda de este párrafo, el 2.2 caída de los cuerpos, ustedes justificar por qué la veracidad de esta afirmación. Ahora bien, entonces pues vamos a tratar el punto número 2. Y en el punto número 2 entonces se nos presenta la siguiente situación. Una señora pues deja en este caso caer una pelota a una altura de 5 metros. Entonces aquí pues esa sería como la situación física que nosotros pretendemos analizar. Entonces inicialmente nos piden determinar las ecuaciones del movimiento. Entonces, con respecto al capítulo anterior, nosotros habíamos visto para el movimiento uniformemente acelerado que la velocidad era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero la caída libre es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado, por lo tanto la aceleración la vamos a reemplazar por la aceleración de la gravedad, en este caso menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El negativo que indica que esa aceleración va dirigida hacia abajo, ese sería el significado. Entonces aquí tenemos otra condición inicial de que la velocidad inicial es cero porque la señora no le propina un impulso a esa pelota, sino simplemente la deja caer. Por lo tanto solamente va a quedar la expresión B es igual a GT. ¿Y G cuánto vale? Menos 9.8. Entonces esta sería la expresión velocidad igual a menos 9.8. Y para la posición del capítulo anterior del movimiento uniformemente variado, nosotros decíamos de que el espacio total recorrido era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, pues para determinar la posición, en este caso la aceleración la vamos a reemplazar por la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y simplemente pues al desplazamiento le vamos a sumar que la posición inicial, en este caso una altura inicial, en este caso de 5 metros. Entonces aquí tendríamos el planteamiento de las dos ecuaciones de nuestro movimiento. Ahora bien, para el punto número B entonces nos piden calcular el tiempo que tarda en caer el objeto. Entonces para determinar ese tiempo pues vamos a utilizar la fórmula de la posición. Mire que aquí tenemos que la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en nuestra expresión la velocidad inicial es 0 y al ser la velocidad inicial 0 la expresión velocidad inicial por el tiempo también sería 0. De tal manera que la expresión para la altura total recorrida se simplifica en un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero debemos de tener presente que en un instante inicial el objeto puede estar en una altura inicial. ¿Listo? Ahora bien, con esta expresión entonces nosotros podemos calcular el tiempo que tarda el objeto en caer. Entonces en este caso, aquí como nos dice el tiempo que tarda el objeto en caer, en este caso ¿qué? En este caso a una altura de referencia de ¿cuánto? De 0 metros. Entonces aquí nuestra posición nosotros la vamos a reemplazar por ¿cuánto? Por 0. Y en este caso aquí este 0 será igual a ¿qué?
a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la altura inicial, y en este caso la altura inicial es de 5. Recuerde, la aceleración es negativa porque va dirigida hacia abajo, y aquí al simplificar 1/2 por menos 9.8 nos daría menos 4.9. Entonces aquí la expresión nos queda 0 igual a menos 4.9 t cuadrado más 5. Este 5 que está sumando pasa al otro lado a restar. Aquí le damos la vuelta a la ecuación, intercambiamos lado izquierdo lado derecho, y el menos 4.9 que está multiplicando pasa a dividir, y en este caso menos 5 dividido menos 4.9 pues es aproximadamente 1. Para simplificar el cálculo lo vamos a redondear a la unidad a 1, y en este caso la raíz cuadrada del tiempo daría la raíz cuadrada de 1, o sea el tiempo daría de 1. ¿Listo? Entonces en este caso nosotros estamos diciendo que el tiempo que tarda en caer la partícula es de ¿qué? De 1 segundo. Ahora bien, vamos a responder una tercera pregunta, y en la tercera pregunta, ¿qué se nos pide? Calcular la velocidad antes de tocar el suelo. Entonces, para la fórmula del cálculo de la velocidad, en este caso nosotros vamos a utilizar esta fórmula: v igual a v sub 0 más aceleración por el tiempo o la gravedad por el tiempo. Pero como el objeto se deja caer, es decir, no le propinamos ningún impulso, la velocidad inicial va a ser de 0. Entonces la fórmula simplemente queda simplificada en gravedad por el tiempo. Y en este caso pues nos están diciendo, bueno, ¿con qué velocidad cae nuestro objeto? Entonces en este caso pues simplemente reemplazamos la aceleración de la gravedad por el tiempo, que en este caso el tiempo nos dio exactamente de 1 y nos daría menos 9.8 metros sobre segundos. Entonces quiere decir que aquí la velocidad que tiene el objeto antes de chocar con el piso es de 9.8 metros sobre segundos dirigida hacia abajo. Por esta razón tiene el signo menos. En el siguiente video pues entonces pues vamos a analizar el punto 3. A ustedes por su atención, mil gracias.